El hogar es lugar donde encontramos un refugio de paz y aceptación. Aunque no compartamos opiniones, nos reunimos ahí pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad. Las palabras de aprecio nunca faltan si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos. Este día, hermanos, un día de bendición, agradecimiento por el matrimonio, la familia, institución sagrada del Señor. Queremos dar la bienvenida a todos aquellos hermanos que por primera vez sintonizan este canal. Todos los jueves a las 5 de la tarde se está llevando el culto familiar. Lleva lápiz y papel, abre la palabra de Dios, porque todo lo que se testifica en este ministerio está basado a lo que Dios demanda para el hogar y la familia. Y de lo que el Señor va a ministrar se llama culto en el altar familiar. Culto en el altar familiar. Dos cosas importantes que establece el Señor en el culto a familiar. Estamos dando la bienvenida, querido hermano, a todos los ministerios de oración, a las cadenas de oración, y a ti, querido hermano, que en este día estás acompañándonos, llevando la dirección de Dios para tu familia y para tu hogar. Sergio Huerta, Yolanda Huerta, estamos agradecidos al Señor porque llevamos nuestro matrimonio con una bendición que el Señor nos da a cada uno de nosotros, llevando, hermanos, el culto familiar para tu hogar y tu familia. Este día, hermanos, hay agradecimiento por las familias y deseamos de todo corazón que en tu hogar se vive esa atmósfera de paz y seguridad que solamente la da el Señor cuando abres las puertas de tu hogar para que Cristo domine y gobierne ese hogar. Hermanos, bendiciones. Qué bendición en este día, que de lo que se va a mencionar es el culto en el altar familiar. Dos cosas que el Señor demanda: consagración y lealtad para Él, ¿verdad? Amén. Amén. Así es, hermanos, como siempre, es un gozo estar delante de la presencia de nuestro Dios y también de cada uno de ustedes. Es un privilegio, hermanos, que a través de los medios de la comunicación el Señor nos permita
venir y escudriñar su santa palabra y que el Espíritu Santo sea quien nos enseñe, que nos instruye, que nos guíe a través de la voluntad de Dios que dejó registrada como herencia para todos aquellos que tenemos por fe y que creemos que a través de Jesucristo tenemos la salvación eterna. Es por ello, hermanos, que estamos agradecidos con Dios por esta oportunidad. Pero antes de abrir el santo registro de Dios, hermanos, vamos a encomendar a que la presencia de su Santo Espíritu nos acompañe, para que todo aquello que leamos, para todo aquello que nos ilustre la palabra del Señor, caiga en nuestro corazón. Es por eso que pedimos una preparación espiritual, para que nuestro corazón, nuestros oídos espirituales, nuestra mente, estén de acuerdo con la voluntad de Dios para escuchar su santa palabra. Siguiendo el ejemplo bíblico, hermanos, nos vamos a postrar en nuestras rodillas para invocar la presencia de nuestro Dios. Y es por ello que les invitamos, si usted tiene en su corazón el acompañarnos y postrándose de rodillas, es simplemente, hermanos, seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Él, cuando invocaba la presencia de su Padre, se retiraba a un lugar donde estaba en su intimidad, doblaba sus rodillas y la Escritura dice que ponía su tez sobre el rostro de la tierra, en señal de humildad, en señal de reverencia, y elevaba sus plegarias a nuestro Dios. Es por eso que nosotros doblamos nuestras rodillas. Pero si por alguna circunstancia usted está tal vez incapacitado, está enfermo, no puede doblar sus rodillas físicas, o tal vez está en un lugar no apto, un lugar público, le invitamos a que doble sus rodillas espirituales y que nos acompañe en esta oración para pedir la presencia de Dios. Vamos a orar, hermanos. Amoroso Padre que estás en las alturas de los cielos, en esta hora, Señor, una vez más nos postramos delante de ti, Señor, en señal de reverencia, en señal de humildad. Elevamos nuestra voz ante tu trono de la gracia, sabiendo, Señor, que tú nos amas y que tu infinita misericordia se extiende para aquellos que reconocen sus faltas. Es por eso, Padre Santo, que lo primero que hacemos es reconocer nuestras faltas, arrepentirnos de ellas, confesarlas. Y te pedimos humildemente, Señor, que inclines tu oído santo y que veas la condición de nuestro corazón, la disposición que tenemos por hacer un cambio de vida. En el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, siguiendo tu consejo divino, oramos los unos por los otros, porque así tu palabra lo demanda, pidiéndote que tengas a bien escuchar las oraciones, los ruegos, las súplicas, las plegarias de todo aquel que en esta hora, Señor, eleva su voz, pidiéndote un favor especial. Es por ello, Señor, que nos unimos en oración e intercedemos los unos por los otros. En el nombre de Jesús, pedimos la presencia de tu Santo Espíritu, para que tú nos hables a través de lo que has dejado por escrito en tu santa palabra. Que sea la voz del mismo Dios que nos hable a través de versículos, a través de ilustraciones, a través de pasajes bíblicos, Señor. Y pedimos, Señor, que prepare nuestro corazón y nuestra mente para que tengamos a bien recibir de tu palabra y que rinda al 100%, como así tú lo demandas. En el nombre de Jesús ponemos este tiempo del culto familiar en tus manos, pidiéndote, Señor, que te manifiestes de una manera poderosa para que traigas una palabra de poder, de convencimiento, y que sea tu misma palabra, Señor, quien nos instruya, quien nos dirija y quien haga un cambio en nuestro corazón y en nuestra vida. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que tú escuchas la oración de aquel que se ha arrepentido y ha confesado su falta. Y todo esto, Señor, te lo pedimos humildemente en el precioso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, para quien sea todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén, queridos hermanos. Agradecimiento en este día por sus misericordias que son nuevas cada día. La base, hermanos, del ministerio de oración, del culto familiar, está basado a lo que el Señor demanda para la familia. Por eso, hermanos, llevamos la palabra de Dios en cada uno de nosotros, pidiendo a Dios que su gracia se derrame en su misericordia. Quisiéramos
llevar la palabra de Dios en el libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 8. La palabra de Dios dice así, querido hermano. Llévalo, querido hermano, en oración y pide a Dios que su gracia se derrame en estas súplicas. Dice así: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Cómo el Señor nos ministra, hermanos, acerca del consejo que debemos de seguir cuando los hijos tienen que ser guiados por la dirección del padre y la disciplina de la madre. Por eso en este día, hermanos, llevaremos lo que se llama culto en el altar familiar. Dos cosas importantes que se llevan, hermano, en el servicio al Señor y en esas ofrendas que se darán para que nuestra vida esté en armonía con Dios. Hermano, deseamos de todo corazón que en este día el Señor ministre, el Señor dirija y guíe los pasos de cada uno de nosotros. Decisiones que se toman cada día sean, hermanos, llevadas a ese trono de misericordia y de gracia, para que toda súplica el Señor escuche, hermanos, la voz de ese corazón. Estamos llevando culto en el altar familiar. Por eso este día, Sergio, estamos llevando el consejo divino para la familia basado en la palabra de Dios. Entre menos palabras humanas, que Dios hable, hermano. Que Dios ministre acerca de personajes bíblicos, citas bíblicas, con un escrito está. Amén. Estamos este día culto en el altar familiar. Amén. Hemos sentido la necesidad, hermanos, de explicar un poco acerca de lo que se trata del culto familiar. O sea, qué importancia le da la Biblia al culto en la familia. Pero para ello debemos de conocer qué es el culto familiar. ¿El culto familiar fue por voluntad de Dios o fue por voluntad humana? Eso es lo que vamos a estudiar. Nuestro ministerio, hermanos, lleva por título el culto de la familia. Y es precisamente ahí donde queremos enfatizar que la voluntad de Dios se manifiesta a través de todo lo que ha dejado por escrito en su santa palabra. Pero para entender, para comprender lo que significa el culto, debemos de saber el significado, porque en función a lo que significan las palabras está nuestra creencia para ponerlo por la obra. El culto, hermanos, significa un servicio o un ceremonial religioso expresado con respeto y con adoración a Dios. Ese es un culto. El culto lo podemos hacer en la iglesia, que de hecho lo hacemos en la iglesia, pero también este culto lo podemos hacer en el hogar. Por eso es culto de la familia. Pero ¿qué significa el altar? El altar se deriva de una palabra o de un verbo en el idioma hebreo, que la palabra es sabach, y eso significa, el altar significa sacrificio. Entonces es importante que eso tengamos en cuenta, porque cuando decimos altar nos estamos refiriendo a un sacrificio que se hace en un lugar predispuesto. Entonces el altar vendría siendo un lugar o una estructura que son consagradas, donde se invoca la presencia de Dios. Entonces, una vez que entendemos cuál es el significado del culto y del altar, podemos nosotros definir que el culto en el altar familiar es un servicio de adoración al Señor alrededor de un altar simbólico, donde se invoca la presencia de Dios por medio de alabanza, de adoración y del estudio de la palabra. En eso consiste el culto familiar, que nos reunamos como familia en un altar simbólico y que ahí expresemos nuestra adoración, nuestro servicio a Dios con reverencia, dándole honor al Dios Todopoderoso, y lo manifestamos a través de la alabanza, a través de la adoración y a través del estudio de la palabra. Ese es el propósito del culto familiar.
Es llegar al Señor con adoración primero, hermanos. Adorar al Señor, al que creó todas las cosas, al que todas las cosas por su voluntad son hechas, hermanos. Adorarlo. El segundo punto es agradecer. Agradecer, hermanos, por ese sacrificio de amor que hizo el Señor por nosotros. Tomar, hermano, ese valor importante en nuestras vidas de reconocer que Cristo merece el agradecimiento, el dar gracias. Y el segundo, hermano, en ese culto es arrepentimiento, para que toda oración y todo servicio sea grato para Dios. Porque, hermanos, recordemos que sin santidad nadie verá a Dios. Por eso el arrepentimiento es importante en el culto familiar, donde muchas veces los miembros de la casa, los miembros de la familia, están, hermanos, divididos. Pedir a Dios adoración, agradecimiento, arrepentimiento y sobre todo buscar por medio del estudio de su palabra la dirección sagrada que da Dios. Así es. Entonces, hermanos, tenemos que irnos a la Biblia para ver que la voluntad de Dios y para comprobar que siempre fue en que el hombre invocara la presencia de nuestro Señor en medio de un altar ofreciendo sacrificios. Pero para que nosotros lo podamos entender, hermanos, tenemos que ir a lo que el registro bíblico nos dice. Recordemos que después del pecado, hermanos, Dios estableció una vía para que el hombre pudiera reconciliarse con Dios porque lo había separado por el pecado. Eso fue en el jardín del Edén. Pero en el mismo jardín del Edén, Dios le da la promesa al hombre y le dice que a través de la descendencia de la mujer iba a venir la salvación, iba a venir Cristo Jesús. A eso se estaba refiriendo cuando en Génesis capítulo 3, versículo 15, la Escritura dice que a través de la descendencia de la mujer iba a venir el Salvador del mundo. La Escritura lo dice de esta manera. Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta es la promesa, hermanos, que se iba. Este es el Evangelio que Dios daba la promesa para que de ahí viniera el plan de la salvación que el Señor nos había dado desde el jardín del Edén. Pero aquí en Génesis capítulo 3, versículo 21, el Señor esta promesa lo pone por medio de un símbolo. Y ese símbolo el hombre lo tenía que efectuar a través de un sacrificio para que se cumpliera lo que Cristo vino a hacer en la cruz del Calvario. Génesis capítulo 3, versículo 21, la Escritura dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. La Escritura dice que el Señor hizo, y cuando dice hizo, no se refiere al verbo hacer, de que Él lo haya hecho, sino que se refiere al hizo de traer. O sea, Jehová Dios hizo traer al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Por qué es importante entender esto? Porque en el mismo jardín del Edén, donde había entrado el pecado, en ese mismo jardín del Edén vino la promesa de la salvación. Pero después se efectúa un sacrificio. La Escritura no lo revela, pero por lo que estamos leyendo, hubo un sacrificio de un cordero para tomar esas pieles, para vestir el pecado, que es lo que simboliza que había cometido tanto Adán como Eva. Por eso dice, les hizo túnicas de pieles. Cuando hizo túnicas de pieles es porque hubo un sacrificio, porque esas pieles fueron arrancadas de un cordero, y eso se las dio al hombre y a la mujer para que cubrieran la desnudez espiritual que el pecado había traído. Entonces aquí se cumple por medio de algo simbólico, un sacrificio, y para que hubiera un sacrificio debió de haber un lugar, un altar. Entonces la voluntad de Dios fue que en el hogar de Adán, que era el Edén, entró el pecado. Pero en ese mismo hogar, hermanos,
entra un altar y entra un sacrificio. Antes lo hacían de una manera literal, pero la enseñanza que de aquí aprendemos, hermanos, es de que Dios estableció que en el hogar del hombre hubiera sacrificios, ya no de animales, sino sacrificios simbólicos, lo que representaba, lo que Dios había permitido que se hiciera, para nosotros ahora representa que en el hogar debe de haber un sacrificio, pero ya no son sacrificios de animales, sino que ya son sacrificios espirituales. Entonces, como la misma palabra de Dios, hermano, nos enseña y nos muestra que la voluntad de Dios fue establecer un altar familiar para reconciliar al hombre. Y es la importancia que sacamos de este pasaje, que Dios permitió que hubiera un sacrificio por lo que representaba. Y cuando nosotros hacemos un altar familiar, representa un sacrificio. ¿Para qué? Para reconciliar al hombre con Dios a través del pecado que puede existir dentro del hogar. Amén. Ahí vemos el ser agradecidos con Dios, porque desde ahí Dios mostró el gran sacrificio que iba a dar al Cordero de Dios, que es el Hijo de Dios, que se da por nosotros. Que en ese hogar, hermanos, esté la cobertura del Señor, en ese culto que es un servicio a Dios. El culto, hermanos, es servir al Señor. Es un culto a Dios donde la familia sirve al Señor. Por eso dice el libro de Josué, mi casa y yo serviremos al Señor. Es el servicio en el culto familiar. Y el altar, como hace un momento lo menciona mi esposo, el altar es a donde se llevan adoración, hermanos. Se lleva adoración, que es la alabanza, de labios que confiesan sus misericordias, su amor. Esa adoración, hermanos, es la que llevamos en el culto familiar, pidiendo a Dios que el poder de la sangre de Cristo sea la que limpie, la que transforme cada día nuestra vida. Ese pecado que hay muchas veces en la casa, por lo que se consiente, por lo que se deja con ligereza, hermanos, ofende a Dios, hermanos. Los padres que son muy despegados de los hijos, que los dejan hacer lo que quieran, Dios va a tomar en cuenta, hermano, toda instrucción que Él deja a través del servicio en el culto familiar, el cuidar, hermano, a los niños cuando son pequeños y a los adolescentes, dirigirlos, hermano, que la palabra de Dios respalde el consejo que tú vas a dar. Por eso se lleva el altar donde se llevan ofrendas de amor, ofrendas espirituales, hermano, esas ofrendas que en la antigüedad se dieron, hermano, ahora se cambian por el sacrificio que Cristo ya hizo en la cruz y ya pagó ese sacrificio de amor con su muerte. Así es. Entonces, hermanos, como la misma palabra de Dios nos va mostrando de que a través de este ceremonial Dios permitía y Dios mostraba lo que realmente significaba un altar y un sacrificio. La Biblia nos sigue dando ejemplos. Aquí en el libro de Génesis capítulo 4, versículos 2 y 3 y 4, la Escritura vemos cómo a través de Caín y de Abel se muestra también otro tipo de sacrificios o de ofrendas. La Escritura dice, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel también trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. La Escritura, hermanos, nos dice que también Caín y Abel trajeron ofrendas. ¿A dónde? A un altar. Sin embargo, en ese mismo altar, hermanos, había un hijo obediente y había un hijo desobediente. Cuando Dios nos pone en nuestro corazón, hermanos, a hacer el culto en el altar familiar, debemos de llegar en obediencia. Debemos de llegar con esa voluntad de que el Espíritu Santo es el que nos está llevando a que en medio de ese altar simbólico nosotros estemos invocando la presencia de nuestro Dios en obediencia. Porque si llegamos forzados a hacer un servicio que nosotros no tenemos esa libertad como para poder expresar, entonces nos va a pasar lo de Caín,
que la ofrenda que él presentó en ese altar no fue agradable, porque simplemente no obedeció a Dios. Sin en cambio, la Escritura dijo que Abel sí trajo una ofrenda que era agradable delante de nuestro Dios. Y aquí vamos a estar viendo con estos ejemplos los principios bíblicos que Dios nos dice que cuando hagamos nuestro servicio en el altar de la familia, con qué disposición tenemos que llegar. Pero la Escritura nos menciona aquí en Génesis capítulo 8, versículo 20, aquí por primera vez la Escritura ya habla de un altar formal. Génesis capítulo 8, versículo 20, la Escritura dice, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Después del diluvio, hermano, Noé hace un pacto con Dios. ¿Por medio de qué? De un altar. Entonces el altar también sirve para hacer votos delante de nuestro Dios. La enseñanza que tomamos a través de Noé es de que edificó un altar. Y a diferencia de Caín y Abel, que trajeron ofrendas, unos de obediencia y otros de resistencia, en el altar que hace Noé es un altar donde él manifiesta su agradecimiento a Dios y le trae, dice, de todo animal limpio. Es decir, sus pensamientos, sus sentimientos iban en orden, en el orden divino. Y en el altar familiar que nosotros hacemos, hermanos, es otro principio. Que nosotros lleguemos primeramente agradeciendo a Dios y que todas nuestras emociones, sentimientos, todo nuestro deseo de nuestro corazón estén en armonía con lo que Dios nos manda. Esa enseñanza la podemos sacar de acá. Pero también la misma Escritura nos habla de Abraham, que también Abraham levantó altares. Aquí en Génesis capítulo 12, en el versículo 7 y 8, la Escritura dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu simiente daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Entonces, a través de la experiencia de Abraham, hermanos, podemos notar que también Abraham hacía altares a Dios a manera de ¿qué? De agradecimiento, porque lo llevaba de un lugar a otro. ¿Y esto qué quiere decir? Que para nosotros, hermanos, el invocar la presencia de nuestro Dios en el altar familiar debe de ser primeramente para darle el lugar que a Dios corresponde, por todas las misericordias que Él tiene con nosotros. Abraham, la Escritura dice que iba de un lugar a otro y siempre hacía un altar para invocar la presencia de Dios. Entonces aquí nos habla de una continuidad, nos habla de un compromiso, nos habla de que Abraham, tanto como Noé y después Moisés, le daban el primer lugar a Dios para hacer sus cultos a través de los altares que ellos edificaban. Amén. Eso es lo que anhela el Señor, hermanos, que cada día edifiquemos el altar de adoración a Dios. No estoy hablando de un mueble, hermano. Estamos hablando en el área espiritual, donde en cada bendición que te da el Señor en tu familia, en tu hogar, levantes ese altar de agradecimiento. El tener tus hijos, el tener tu matrimonio, el tener una familia, hermanos, es una bendición. Hay oraciones que se llevan con votos, hermanos, como el caso de Ana. Si tú me dieras un hijo, yo lo dedicaré a ti. Y esa oración, hermano, la contestó Dios porque Ana era una mujer de fe, fervorosa, piedosa, de un carácter, hermano, limpio. Y Dios oye en armonía esa oración, hermano. Y en el altar, hermano, cuando hacemos votos, hermano, el voto es un compromiso que haces con Dios, es algo sagrado. Por eso vemos cómo edificaba esos altares de agradecimiento, esos altares con promesas. Tú me diste, Señor, yo pongo este altar porque estoy agradecida, porque tú cuidas a mis hijos, porque tú cuidas mi matrimonio,
porque tú cuidas a mi familia. Y si ese matrimonio, hermano, ha sido tambaleado por el enemigo, Dios edifica y construye familias. Acércate, hermano, al altar de adoración y pide al Señor, guíame, Señor, en el culto familiar, para que en mi casa estemos sirviendo al autor de la fe. Ese es el culto a la familia. Amén. Entonces, hermanos, hemos visto cómo a través de la misma vida de Abraham, el gran patriarca, la Biblia nos habla de que él a cada lugar que iba hacía un altar, edificaba un altar para invocar la presencia de Dios, un altar de agradecimiento, un altar de protección, un altar donde él elevaba sus plegarias y sus oraciones a Dios e intercedía a favor del pueblo. Recordando, hermanos, que la intercesión quiere decir que el mismo Abraham se ponía en el lugar del pueblo que estaba guiando. Sentía que había necesidad de reconciliarse con Dios por el pecado que habían cometido. Pero también vemos otro ejemplo, el ejemplo de Moisés. Moisés, antes de llegar al monte Sinaí, tenía que pasar por tierras extrañas, por tierras donde había habitantes que no conocían de Dios y que eran tierras contrarias y que no admitían a los hebreos que pasaran por él. Aquí en el libro de Éxodo, en el capítulo 17, la Escritura nos dice cómo él tenía que pasar por un territorio que estaban dominado por los amalecitas, que hacían guerra contra los hijos de Dios. Sin embargo, ¿qué es lo que hacía Moisés? La Escritura dice, y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Es decir, en tiempos de guerra, en tiempos de persecución, en tiempos donde estaba amenazado el pueblo de Dios por un pueblo extranjero, él hacía e invocaba la presencia de Dios a través de un altar. Entonces aquí vemos otro principio, hermanos, que en tiempos de dificultades, en tiempos de tribulaciones, nosotros podemos invocar la presencia de Dios en el altar familiar. Por ello la Escritura nos recomienda que de mañana y de tarde nos reunamos para invocar la presencia de Dios en el altar de la familia. Pero aquí la misma Escritura nos sigue diciendo que después de que el Señor le da a Moisés a través de las tablas de piedra los 10 mandamientos, también en el mismo monte Sinaí el Señor le da instrucciones a Moisés de que deberían de construir un santuario. Y en ese santuario iba a habitar la misma presencia de Dios. Vamos a leerlo aquí en Éxodo capítulo 25 y el versículo 8. La Escritura dice, hablando el Señor a Moisés, y que me harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Versículo 9, la Escritura dice, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios, así lo haré. O sea que el Señor sabía que su pueblo había permanecido errante, había permitido que se edificaran altares en la naturaleza, en los montes altos generalmente, donde la presencia de Dios se iba a manifestar. Pero llegó un momento donde el Señor mismo, como lo acabamos de leer, le da instrucciones a Moisés para que le hicieran un santuario, para que él habitara en medio de ellos, conforme a todo lo que el Señor le mostró a Moisés en visión, y con todos los utensilios, así lo haréis. Aquí el Señor le dice a Moisés y le da la instrucción de construir ese tabernáculo, pero también los utensilios y los muebles que iba a usar. Y dentro de los utensilios y muebles, en el santuario está el altar. Amén. El altar de los holocaustos que se encontraba en el atrio, pero también el altar del incienso que estaba en la división del lugar santo y lugar santísimo. Entonces el altar, hermanos, el altar está aprobado por Dios y le da un lugar especial tanto dentro del santuario como en nuestro hogar. Por eso la misma Escritura lo estamos leyendo.
Aquí brevemente, hermanos, hemos visto una pequeña historia de cómo fue la voluntad de Dios para que el hombre lo adorara a través del altar donde se iban a realizar sacrificios. Y es por ello, hermanos, que nosotros nos vamos a la Biblia para poder entender por qué nosotros hacemos el culto familiar. En el Antiguo Testamento, Dios permitió ese tipo de servicios o de ceremonias religiosas, pero eran temporales, tuvieron un tiempo específico. Todo ese tipo de ceremonias y de ritos terminó en la cruz del Calvario, porque ahí fue el cumplimiento de lo que ellos hacían de una manera literal, derramando la sangre de un cordero literal, terminó en la cruz del Calvario con la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, que representaba el Cordero Pascual. Entonces, todo ese tipo de ceremonias terminaron. En la cruz del Calvario, hermanos, terminó todo el ritual y las ceremonias judías. Pero ahí empieza una nueva etapa, un nuevo ciclo, que es el ciclo de la cristiandad. Es por ello que el apóstol Pablo nos exhorta que al hacer el culto nos enfoquemos en un culto interno, ya no en un culto externo. El culto externo es el que hemos leído, que tenía un simbolismo, pero el apóstol Pablo nos dice, esas formas ya quedaron atrás. Ahora el culto que tú vas a hacer a Dios va a ser un culto interno, un culto de tu corazón, que no va a ser a base de sacrificios ni del derramamiento de sangre de animales, sino que por fe tú crees que Cristo derramó su sangre preciosa para reconciliar tu falta con Dios. Y ese es el culto que ahora nosotros estamos invocando, al culto en el altar de la familia espiritual. Pero sí es importante que sepamos cuál fue la voluntad de Dios en mostrar los sacrificios, el altar y el culto que se le rendía en el Antiguo Testamento. Aquí en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 1, el apóstol Pablo nos habla de eso. La Escritura dice, Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto familiar. Entonces, como la palabra de Dios nos está hablando ya de presentar nuestros cuerpos en un sacrificio vivo, no en un sacrificio muerto. El sacrificio muerto lo hacían de una manera externa, como lo hemos explicado a través del sacrificio de animales. Pero ahora Pablo nos está diciendo, yo deseo que el sacrificio que tú presentes delante de Dios en tu culto, en un altar simbólico, sea tu propio cuerpo, un sacrificio vivo, que sea santo y agradable a Dios. O sea que nosotros nos debemos de presentar, hermanos, agradando a Dios en el culto que hagamos en la familia, para que Dios se agrade de nuestra disposición en santidad, en consagración, y esa unión familiar en ese altar simbólico va a ser grato ante los ojos de Dios. Amén. Presentar, hermanos, ese culto y esa ofrenda viva que somos nosotros. Llevar, hermano, una limpieza de pensamientos, una limpieza en el hablar, una limpieza en el comportamiento, ese sacrificio, esa ofrenda de amor que uno trae. ¿Por qué? Porque somos seres imperfectos, seres pecadores, seres transgresores de la ley. Por eso necesitamos constantemente que el poder de la sangre de Cristo limpie, lave nuestra vida espiritual y sobre todo que Él perdone esas faltas y a través de ese sacrificio que damos de adoración, de alabanza, de tener una actitud, hermano, grata para Dios, son los sacrificios vivos que el Señor quiere dar. Cuando esos niños pequeños están, hermano, presentarlos ofrendas de amor, instruirlos en el camino del amor. Esos jóvenes valiosos, jóvenes de buen corazón, ¿por qué? Porque estás dedicándolos a Dios.
mostrándole la voluntad de Dios en sus caminos, hermano. Ese matrimonio en armonía, hermanos, estar llevando, hermano, la familia como Dios lo demanda. Por eso son esa ofrenda viva que vamos a dar a través de la familia. Somos nosotros el sacrificio de amor que vamos a dar al Señor, esa ofrenda que vamos a dedicar a través, hermano, del culto, que es al servicio a Dios, servir a Dios en todo momento. Y sobre todo que en ese altar, hermano, que es a donde se llama la presencia de Dios, lo hará santo, porque el hermano esté en medio de ese hogar. Amén. Por eso es la santidad en nuestra ofrenda viva. Para Así que es. Él venga a nosotros, tenemos que estar limpios y cubiertos con el manto que solamente Cristo puede cubrirnos en el pecado. Así es. Entonces el apóstol Pablo, hermano, nos hace claramente la diferencia de que ahora los sacrificios que nosotros expresamos, y tenemos que enfatizar mucho en este punto, son sacrificios espirituales en nuestro cuerpo, porque dice, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo. Pero la misma escritura nos dice, nos sigue dando instrucciones de cómo lo debemos de hacer. Aquí en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5 y el versículo 23, el apóstol Pablo nos dice, y el Dios de paz os santifique en todo. Y el Dios de paz os santifique en todo. Primera de Tesalonicenses 5:23. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea que aquí el apóstol Pablo, hermanos, extiende la idea de que no nada más es presentarnos nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, sino que también se está refiriendo a nuestra alma y a nuestro espíritu. O sea, la conformación del hombre, porque Dios así lo ha mandado, es a través del alma, del espíritu y a través de su cuerpo, o sea, su cuerpo físico, de su espíritu. O sea, es el soplo que Dios nos da para ser seres vivificados por el Espíritu de Dios. Y la unión del aliento de Dios con el polvo de la tierra donde fue tomado el hombre, donde se formó su cuerpo, esa unión hace que el alma exista. Por eso dice, tu alma, tu cuerpo y tu espíritu sean guardados, ¿qué? Irreprensibles. O sea que cuando vayamos al culto familiar, hermanos, mis pensamientos, mis emociones, las intenciones de mi corazón, mi cuerpo físico, estén en armonía con la voluntad de Dios para que ese sacrificio vivo que dice Pablo que debemos de expresar sea agradable ante los ojos de Dios. Es decir, todo nuestro ser debe de guardar completa armonía espiritual, alma y cuerpo, edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Y eso lo dice la misma escritura en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. La escritura dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, la misma escritura, hermano, nos está diciendo qué tipos de sacrificios son aceptables a Dios, y son los sacrificios espirituales. ¿Y cuáles son esos sacrificios espirituales? Lo hemos mencionado: la oración, la alabanza, el estudio de la palabra. De eso se trata el culto familiar. Pero la misma escritura, hermanos, nos está diciendo que esos sacrificios espirituales están caracterizados por un espíritu de amor, por un espíritu de consagración a Dios, porque eso está escrito y es la verdad. Vamos a leer aquí en el libro de San Juan, en el capítulo 4, versículos 23 y 24, cómo la palabra de Dios nos sigue dando los principios para presentar ese tipo de sacrificios espirituales. San Juan capítulo 4, 23 y 24 dice la escritura, mas la hora viene, dice el Señor,
Y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. O sea que, hermanos, la palabra se confirma. Los sacrificios espirituales que nosotros hoy en día hacemos alrededor del altar simbólico son sacrificios espirituales, y los hemos leído. Pero aparte de esos sacrificios espirituales, hermanos, la Biblia nos marca cuáles deben de ser. Aquí en Hebreos capítulo 13, versículo 15, la Escritura nos señala un espíritu, un sacrificio espiritual. Hebreos capítulo 13, 15, la Escritura dice: así que ofrezcamos por medio, siempre a Dios, por medio de Él, sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. O sea, qué bonita definición le da a lo que es la alabanza. Nosotros decimos, vamos a cantarle una alabanza al Señor, pero ¿qué significa la alabanza? La misma Biblia nos lo dice. La alabanza es el fruto de labios que confiesan su nombre. Y este es un sacrificio que nosotros debemos de presentar en el altar familiar para ser aceptos y agradables delante de la presencia de Dios, los sacrificios espirituales. Amén. Es hermoso oír, hermanos, que la palabra de Dios nos va dando guianza para llevar el altar espiritual a la presencia de Dios por medio de la familia, hermanos. Esos labios que confiesan ese fruto de alabanza, hermanos. Es la alabanza, la adoración a Dios. Enseñemos, hermano, a la familia, a los hijos, uno, hermano, antes de orar, hermano, tengamos ese tiempo de adoración a Dios, de alabarlo, porque Él es bueno. Entrar por sus puertas con agradecimiento, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Eso lo dice el Salmo 100, y es un salmo tan corto que al presentar a Dios, hermano, llévalo en alabanza, en adoración. Estás confesando, porque Él dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servir al Señor con alegría. Y ahí habla del servicio, del culto, servir al Señor con alegría. Llegar ante Él con agradecimiento, hermano, reconocerlo en todo momento, porque Él es Dios y nosotros somos ovejas de su prado. Pero Él dice, hermano, que lleguemos con adoración, con agradecimiento. ¿Por qué? Porque Jehová es bueno y su misericordia es para siempre. Llévalo en oración, hermano. Dedique ese tiempo de reconocer al Señor, porque Él es bueno. Salmo 100 del 1 al 5. Hermano, llévalo en oración. Y entren abriendo sus puertas con reconocimiento, llegando el culto familiar a la casa. Que esa casa, hermano, se llene con la atmósfera de alabanza, de adoración, de frutos de labios que confiesen sus grandezas y su amor. ¿Cuántos de nosotros no estamos agradecidos por las bondades de Dios? Todos, hermano. Entonces el Salmo 100 del 1 al 5, hermano, llévalo en ese culto, que confiese su nombre y sirvas al Señor. Amén. Entonces, hermanos, hemos visto cómo las partes importantes que corresponden para hacer el culto en la familia son bíblicas. Amén. Hemos estudiado en este pequeño tiempo, hermanos, cómo Dios permitió en el Antiguo Testamento y desde el mismo jardín del Edén que se hicieran sacrificios en el altar. ¿Para qué? Para reconciliar al hombre con Dios por el pecado. Hemos visto cómo a través de los patriarcas, de Abraham, de Noé y posteriormente del libertador Moisés, se hacían sacrificios en los lugares altos por diferentes motivos: sacrificios de protección, sacrificios de agradecimiento, ofrendas. Hemos visto, hermanos,
como el mismo apóstol Pablo nos recomienda y nos dice cómo hoy en día ese tipo de sacrificios literales terminaron, tenían una caducidad y terminaron en la cruz del Calvario. Y el mismo apóstol nos dice que ahora los sacrificios que nosotros debemos de hacer en el altar simbólico, en el hogar, son sacrificios vivos, sacrificios internos, ya no son los sacrificios muertos. Sin en cambio nosotros sacamos los principios, hermanos, para poner en nuestro hogar cómo debe ser el culto en la familia. Hemos visto cómo los componentes para hacer ese culto familiar, que son la alabanza, la oración y el estudio de la palabra. El Salmo 119, 105 lo dice muy claramente. Se lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y aquí se está refiriendo a la palabra de Dios, que es la que nos va a guiar. Hermanos, hemos llegado al final de este tiempo. La Biblia nos habla mucho más ampliamente de cuál es la voluntad de Dios a través del culto de la familia. Pero con esto que hemos visto, hermanos, nada más son las bases para hacer un culto agradable, santo, consagrado al Señor en nuestro hogar. Amén. Nuestra oración, hermanos, y nuestra invitación es para que conforme Dios nos haya hablado en su palabra, nosotros pongamos por obra y obedezcamos cuál es el principio y cuál es la finalidad del altar familiar. Vamos a hacer una oración antes de terminar, hermanos, poniendo en las manos de nuestro Señor que ponga en nuestro corazón el deseo de hacer del culto de la familia como Dios manda. Vamos a orar, hermanos. Amoroso Padre Celestial, una vez más elevamos nuestra voz delante de tu presencia, agradeciéndote, Señor, porque tú nos has hablado a través de tu escritura. Tú nos has mostrado, Señor, cómo debemos de hacer un altar en la familia, cómo debemos de invocar, en qué actitud tu santo nombre, cuáles son las partes que componen ese culto familiar para que sea agradable delante de ti. Gracias te damos, Señor, porque tu escritura nos ha hablado. Te pedimos humildemente, Señor, que pongas en nuestro corazón de obedecerte y de hacer un culto como tú lo mandas. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y porque tu misericordia es para siempre. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Amén. Agradecidos estamos al Señor, hermano, porque su palabra, hermano, tocó corazones. Que la paz de Dios esté en tu familia, en tu hogar. Bendiciones, querido amigo. Amén.